I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you. Pues muy buenas tardes, usted que sigue nuestra transmisión y hermanos que están aquí, Dios les bendiga mucho. Hoy comenzamos, estoy emocionado porque hoy comenzamos una serie de estudios acerca de historia de la iglesia. Escuchen esto, por favor. Los bautistas, aunque no todos, pero nosotros como Iglesia Bautista Misionera Chalón, como cuerpo local, porque creemos en la iglesia local independiente, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, porque tenemos como regla de fe y de práctica solo las Escrituras, creemos, y es una doctrina que creemos, que el Señor Jesucristo estableció su iglesia durante su ministerio terrenal. Y hay mucha evidencia acerca de esto. Debemos de partir del ministerio para el cual fue enviado Juan el Bautista. Quiero que vean el Evangelio de Mateo. Y lo que veremos hoy es una introducción. Y quiero que vean Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Aquí el evangelista, aquí Mateo está hablando de la profecía que citaba precisamente a Juan el Bautista, el profeta Isaías. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? El ministerio de Juan el Bautista, y escuchen por favor, su nombre es Juan y el sobrenombre es Bautista. ¿Qué significa sumergir, hundir o el que bautiza? El ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. ¿Qué era lo que predicaba Juan? Juan predicaba el arrepentimiento de pecados, y aquellos que eran bautizados confesaban sus pecados. De manera que el ministerio de Juan el Bautista consistió en preparar a un pueblo dispuesto para recibir al Señor Jesucristo. Juan preparó a los discípulos que serían escogidos por el Señor Jesucristo y que serían sus apóstoles. Y vean lo que dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, pero capítulo 1, versículos 35 al 42. Vean lo que dice. Esto ya lo vimos en domingos pasados, los domingos. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es de la palabra, Pedro es de la palabra en arameo y en griego que significa piedra. No roca, piedra. Escucha muy bien esto y recuérdalo muy bien. Andrés,
Lo que leímos, hermanos, es que Andrés, hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Y hay evidencia bíblica de que también Pedro lo era y todos los demás apóstoles, porque cuando se trató de elegir al sucesor de Judas, el cual cayó por transgresión, tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos tenían que cumplir aquel que fuera elegido como apóstol en lugar de Judas? Bueno, tenemos que irnos a Hechos 1, 21 y 22. Dice, y aquí son palabras del apóstol Pedro: es necesario pues que de estos hombres, escuchen, que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Qué Juan? El Bautista, ¿verdad? Hasta el día en que fue entre nosotros, que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos versículos? Que el requisito que tenía que cumplir que fuera apóstol en lugar de Judas, así como lo fueron los demás, es que tenía que ser testigo desde el bautismo de Juan, ¿sí? Desde el bautismo de Juan hasta que el Señor Jesucristo fue recibido arriba. En otras palabras, Juan preparó el camino para el Señor. Fue como un evangelista, un misionero que hizo discípulos, preparó las primeras piedras, los bautizó y entonces el Señor Jesucristo los organizó, estableciéndolos en la primera iglesia. Y Él fue su primer pastor y también su maestro. Ese es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de todo esto? La iglesia tenía un pastor y maestro que les enseñaba y eran edificados. Quiero que vean Juan capítulo 10, versículo 11. Vamos a ver las similitudes con lo que hacemos hoy día las iglesias. Primera evidencia, la iglesia que Jesús estableció tenía un pastor y maestro que les enseñaba. ¿Con qué propósito? Para ser edificados. ¿Quién era el pastor? ¿Quién era el maestro que les enseñaba? El Señor Jesucristo. Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vean Hebreos 13:20. Hay muchos versículos, pero vean Hebreos 13:20. Dice así la Escritura. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Vean 1 de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25. Vamos a ver lo que nos dice. 1 de Pedro 2:25. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 de Pedro 5:4. Dice la Escritura: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién le está hablando aquí el apóstol Pedro? A los ancianos, a los pastores, él también anciano y pastor junto con ellos. El Señor Jesucristo fue el primer pastor y maestro de la iglesia que Él estableció. El Señor Jesucristo cuidaba de sus discípulos y como maestro les enseñaba de manera clara a ellos. Quiero que vean Mateo capítulo 13. ¿Quieren ver Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11? Vean lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Y aquí es la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo predicó, enseñó la parábola del sembrador a la multitud, ¿sí? Pero vean lo que dice 13, 1 y 2. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola diciendo. Pero quiero que vean lo que dice el versículo 10.
10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién les es dado saber los misterios del reino? A los que están dentro del pacto, ¿sí? Los que están dentro. El Señor Jesucristo aquí les enseñaba de manera clara a ellos. A los demás les hablaba por parábola, pero a ellos les enseñaba de manera clara todas las cosas. Quiero que vean Mateo capítulo 23. ¿Quieren ver Mateo capítulo 23? Versículos del 8 al 10. Dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Ellos tenían, otra evidencia también, es que ellos tenían campañas de evangelismo. Y en los evangelios encontramos mucha evidencia de ello. Quiero que vean Mateo capítulo 9. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver solamente algunos. Quiero que vean Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenían campañas de evangelismo, pero quiero que veas Mateo capítulo 10, pero ahora vean versículos del 1 al 7. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenían campañas de evangelismo. ¿Qué estaban predicando? El evangelio del reino. Entonces dice que envió a estos 12, los envió a predicar. Pero también vean lo que dice Lucas. Vamos a ver Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 7, dice así la Escritura: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es decir, que tenían una campaña de evangelismo. Ahora, otra cosa que hacemos también nosotros como iglesia: ellos practicaban las 2 ordenanzas que el Señor Jesús nos dejaría. Ellos bautizaban a los que creían en Jesús y con la autoridad de Jesús. Y quiero que veas Juan capítulo 3, versículo 22. Vean lo que dice. Esto lo vimos en domingos también anteriores. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba. Vean el 4, 1 y 2. Cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos
habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, como vemos, ellos tenían campaña de evangelismo y entonces a los que creían, ¿qué sucedía con ellos? Los bautizaban. Ahora tú te preguntarás, eso lo veremos más adelante, ¿a dónde se añadían? Bueno, hay que ver que más adelante en Hechos capítulo 1 vemos que el número de discípulos eran como 120 reunidos. Entonces es posible que estos eran los que ya estaban reunidos ahí en la iglesia que Jesús estableció, en la primera iglesia. Ellos tenían la cena del Señor. Vean Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 23. Mateo capítulo 26 al 29, perdón. Dice la Escritura, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros? La iglesia. Aquí podemos trazar hasta Apocalipsis capítulo 19, donde ahí qué es lo que está, de qué se nos narra Apocalipsis capítulo 19, de la cena, de las bodas del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y dice que bebería otra vez, no lo iba a beber más hasta que lo bebiera de nuevo con ellos en el cielo. Ellos tenían un lugar físico donde se congregaban y tenían un culto de oración. Ya que habían entendido la importancia de la oración, al ver el tiempo que el Señor Jesús apartaba para orar, a pesar de lo ocupado de su ministerio, razón por la cual le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Ellos tenían un culto de oración y un lugar físico donde se congregaban. Y quiero que vean Hechos capítulo 1, versículos 12 al 15. Vean lo que dice. Y eso fue momentos después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, estando ellos presentes. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Dónde moraban ellos? ¿Cuál era el lugar de reunión? El aposento alto, ¿verdad? Aquel aposento alto que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos, que se toparían con ese Señor y les diría que estaba un lugar preparado para ellos. Entonces tenía un lugar físico, como lo tenemos tú y yo, ¿no? Tenemos un lugar físico donde venimos. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio el Señor le dijo a su pueblo, al lugar que yo escogiere, allí iréis. Es el lugar que Él escoja, allí iréis. Y ese lugar fue escogido. Ese lugar fue escogido por el Señor Jesús, el aposento alto. Y ahí se congregaban. Vean el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean, sus hermanos que no eran creyentes, que no creían en Jesús, ahora sus hermanos eran creyentes, y dice que todos perseveraban en oración, tenían un culto de oración. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces aquí tú puedes ahora entender, bueno, ¿y a dónde se agregaban estos que eran bautizados por los discípulos de Jesús? ¿A dónde? Ahí están. 120, ¿es poco el número? Pues eran pocos los que se salvaban. Acuérdense que eso lo vimos en domingos pasados. Jesús no se fiaba de ellos porque Él conocía el corazón de todos. Le seguían multitudes, pero esas multitudes le seguían por conveniencia, porque se alimentaban, se saciaban, pero no le seguían de corazón.
No eran verdaderos creyentes, esto ya lo vimos. Ahora, este pasaje que vimos de Hechos 1, del 12 al 15, hermanos, es muy importante porque está ubicado antes de Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, donde algunos erróneamente fijan el surgimiento de la iglesia. Entonces, como vemos, ellos tenían un culto de oración, ellos tenían un lugar para congregarse, que era el aposento alto, donde el Señor Jesús había comido la última Pascua, pero que había instituido la ordenanza de la cena del Señor. Quiero que vean 1 Corintios 11, vean 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cuándo estableció la ordenanza de la cena del Señor? Ahí en el aposento alto. Dice que fue la última noche. Ahora, es importante todo esto, hermanos. ¿Por qué razón? Fíjense, escuchen esto. Acá vimos Hechos del 12 al 15. Había un culto de oración. Ya estaba Pedro como pastor de la iglesia. Y es importante esto porque antes de ascender al Padre, después de haber resucitado y habérsele aparecido con pruebas indubitables, el Señor Jesús llamó al apóstol Pedro para que fuera el pastor de la iglesia que él había establecido. Ahí lo vemos al final del Evangelio de Juan capítulo 21. Recuerden este pasaje donde dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, razón por la cual vemos el liderazgo en la toma de decisiones ante los 120 discípulos, donde vemos la primera sesión de miembros para tomar una decisión. Entonces ya había una sesión de miembros, y si no existía una iglesia, entonces ¿qué decisión estaban tomando? Entonces, antes de Hechos 2, ya ahí vemos la primera sesión de miembros para tomar una decisión. ¿Qué decisión? Elegir al sucesor de Judas como apóstol. Hay muchas otras pruebas que podemos encontrar en los evangelios, pero hay una más por medio de la cual podemos entender y soportar esta afirmación, y son los dos pactos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Fue el mismo Señor quien escogió a su pueblo y estableció su pacto con ellos y les dio mandamientos y ordenanzas. Y cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 7, quiero que vean Deuteronomio capítulo 7, vean lo que dice, del 1 en adelante, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerseo, el Amorreo y demás. Vean el versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa. Entonces, ¿quién estableció el pueblo de Israel, hermanos? Fue Dios mismo. ¿Quién estableció la iglesia? Fue el mismo Jesús quien escogió y llamó a sus discípulos, quienes fueron los primeros miembros de la iglesia que Él mismo estableció y les dio mandamientos y les dio ordenanzas y los comisionó. ¿Cómo puede comisionarlos si no existían como iglesia?
Y así termina precisamente Mateo, ¿no? Que vean bien rápido Mateo capítulo 28. Y es muy importante ese pasaje. Mateo capítulo 28 del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿esto no era lo que Jesús hizo? ¿No los llamó? ¿Los hizo discípulos? ¿Ya habían sido bautizados? ¿Y no les enseñó durante su ministerio terrenal? Bueno, ahora ya se iba y entonces los comisionó. Pero quiero que vean cómo termina Marcos. No, más bien veamos Lucas. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 24 del 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así ya está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es importante, hermanos, es importante este pasaje, y escogí el Evangelio de Lucas porque es importante cómo termina. Lucas también es el escritor del libro de Hechos. Y podemos ver que el Señor Jesús comisiona a su iglesia. No fue una comisión personal, no fue una comisión que le dio a Pedro ni que le dio a Juan, fue una comisión que le dio a la iglesia, porque si hubiera sido una comisión personal, esa comisión terminaba con la muerte ¿de quién? De cada uno de ellos. Entonces, ¿a quién comisionó? No fue a ellos como individuos, fue a la iglesia. A la iglesia, hermanos, eso es muy importante, que eran estos 11, que eran la iglesia, a los que se les dijo que ellos eran testigos de todas estas cosas, razón por la cual debían de serles testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, para esta tarea se les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos de arriba, de lo alto, con la promesa de su Padre, que Él enviaría, y sabemos que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo que los guiaría a toda verdad y les haría saber todas las cosas que habrían de venir, y les enseñaría y recordaría todas las cosas que Él había hablado. Entonces, y les doy otro dato más. Ahí es interesante lo que dice Juan capítulo 16, porque dice: os conviene que me vaya, porque si me fuera os enviaría un consolador. Había cosas que ellos todavía no podían soportar. ¿Quién les enseñaría y recordaría todas esas cosas? Cuando Jesús estaba diciendo esas palabras, lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles eran esas cosas que ellos todavía no podían cargar, sobrellevar? Pues el Nuevo Testamento. Pero ellos serían inspirados por el Espíritu Santo para escribir luego el Nuevo Testamento. Escuchen esto, por favor, porque es muy importante. Lo que vemos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, es el cumplimiento de la promesa de Jesús. La iglesia fue investida de lo alto. Desde ese momento la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo una vez y para siempre. Desde Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo habita en toda iglesia verdadera y en todo creyente verdadero. Y es lo que dice 1 Corintios 12:13. Dice: porque en
un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fuimos bautizados? En y por un solo espíritu. Hechos capítulo 2. Entonces lo que sucedió ahí, desde ese momento, hermanos, el Espíritu Santo habita en las iglesias verdaderas, así como lo era la iglesia de Jerusalén, cuyo fundador fue Jesucristo. Desde ese momento el Espíritu Santo habita y sella a toda persona que ha oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y no se va de esa persona ni se va de toda iglesia verdadera. El bautismo del Espíritu Santo fue una sola vez, y ese momento fue ahí en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4. Los evangelios nos muestran cómo fue concebido, cómo fue establecido el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y en el libro de Hechos lo que vemos no es el surgimiento de la iglesia, sino cómo comenzó la iglesia, que el Señor Jesucristo edificó sobre sí mismo como la roca. En el libro de Hechos lo que podemos ver es cómo la iglesia comenzó a ser edificada bajo la dirección del Espíritu Santo y cómo fue reproduciéndose en otras iglesias verdaderas bajo el ministerio del Espíritu Santo, los apóstoles y la iglesia de Jerusalén. Entonces es importante, tenía que sentar las bases, hermanos, porque es importante que entendamos esto. No todos creen esto, pero la Biblia de manera clara nos enseña que fue el Señor Jesucristo quien estableció la iglesia durante su ministerio terrenal. Hay una promesa que lo dice ahí en Mateo, y dice que sobre Él es la roca, no es sobre la piedra que es Pedro, sobre Él mismo, que Él es la roca, edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Yo le creo la palabra. Y si la Biblia dice que la iglesia verdadera está edificada sobre Él, y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y que a Él, al Padre, va a ser gloria en la iglesia, en Jesucristo, por todos los siglos de los siglos y por todas las edades. Amén. Entonces, hoy en día existe la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera, hermanos, esto es un principio que vamos a ver a lo largo de todos esos estudios. La iglesia verdadera ha existido en diferentes partes a lo largo de toda la historia, con diferentes nombres en diferentes lugares, pero lo que la hace la iglesia verdadera es que tiene a la santa palabra de Dios como su regla de fe y de práctica. De fe y de práctica. No me quiero adelantar mucho, pero hermanos, hay una evidencia muy clara en el libro de Hechos. ¿A poco fue tan rápido esto? En el libro de Hechos, cuando ellos son investidos de lo alto, ¿sí? Inmediatamente Pedro comienza a predicar, ahí en Hechos capítulo 2, y en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? ¿A la iglesia de qué? ¿Dónde habitaba? ¿Dónde se reunían? En el aposento alto, ¿verdad? Ya tenían, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto ya lo hacían con el Señor Jesús, ¿no? Y lo vemos en Hechos 1, del versículo 12 al 15. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ir viendo ahora del libro de Hechos, hermanos. Vamos a ir cubriendo todo ese periodo de años hasta el año 90, en el último libro que se escribe por el apóstol Juan, siendo inspirado por Dios. Y luego vamos a irnos a lo largo de los siglos viendo evidencia de cómo la iglesia verdadera ha existido siempre, y hoy existe la iglesia verdadera con diferentes nombres, en diferentes lugares.
a lo largo de todas las edades, porque su palabra no falla y yo le creo a su palabra. Es importante, hermanos. No me voy a adelantar, pero yo nada más puedo decirte esto. Nosotros no somos protestantes. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo no se echó a perder y Martín Lutero la reformó y la salvó. No, la que se echó a perder fue otra cosa, pero eso lo veremos más adelante. Dios les bendiga. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es un tema amplio y no quiero adelantarme mucho. Quiero ir desmenuzando muy bien este tema. Dios les bendiga y nos vemos el siguiente miércoles, si Dios lo permite.